Regresamos con más de Dígalo Aquí, hoy conversando en torno a la economía. Un aspecto muy importante y que ha preocupado a expertos es el crecimiento del ingreso dentro del hogar. Sugerencias rápidamente para este año 2015. Bueno, para este año 2015, en primer lugar, yo creo que está aumentando el empleo. Si está aumentando el empleo, yo creo que las personas van a poder conseguir un trabajo, no solamente part-time, sino trabajos más fijos, que les permitan tener un ingreso más estable. Y si eso es así, como estamos viendo que está sucediendo, es la parte principal en cuanto al aumento del ingreso familiar, lo que indudablemente va a incentivar la demanda y por ende la oferta, la producción de bienes y servicios. Queridos amigos, vamos a hablar ahora del contraste con la economía venezolana. Venezuela ha recibido los mayores ingresos petroleros de su historia republicana, los mayores ingresos en divisa dura, en divisa norteamericana de toda su historia, y el país está al borde de la quiebra. ¿Cuáles son las razones? Veamos. Entre los muchos asuntos en que no se ponen de acuerdo los voceros gubernamentales, los economistas y los organismos internacionales, está el de las proyecciones para el 2015 en diversas áreas de la economía venezolana. Ninguno puede tapar el sol con un dedo y afirmar que no será difícil. Ni siquiera el gobierno de Nicolás Maduro, quien ya afirmó que la prioridad de su gobierno será el área económica. No obstante, sus datos y proyecciones varían sustancialmente. La proyección que maneja el gobierno es la que se encuentra registrada en el presupuesto 2015. Así, el Producto Interno Bruto será de 3%, la inflación de unos 25% y el tipo de cambio se mantendrá en bolívares 6.30 por dólar. La mayoría de los economistas venezolanos coinciden en que la inflación estará entre 80% y hasta 190% y la tasa de cambio entre bolívares 35 y bolívares 50. Por otra parte, los gremios y entes internacionales, así como agencias de calificación de riesgos, ven para 2015 menor producción y más inflación, y algunos se atreven a asomar un escenario de impago de deuda. El Fondo Monetario Internacional, por ejemplo, afirma que nuestro país tendrá un resultado negativo de 1% en su Producto Interno Bruto y una inflación de 62.9%. ¿Quién tendrá la razón? Si algo se debe mencionar sobre el tema de la economía venezolana es la receta venezolana, la receta de lo que no se debe hacer o de lo que se debe hacer para llevar a un país a la quiebra. El mayor ingreso económico de toda la historia y un país al borde de una crisis, un presidente tomando hoy decisiones en materia de tasas de interés, en materia de cambio. La mayor parte de los productos van a desaparecer al cambio de 6.30 y se van a otro cambio. Coméntame un poco, ¿por qué tantas secuelas de errores? Bueno, yo creo que dada la circunstancia de la baja en el precio del petróleo, y eso es básico, la estructura de costos que tiene Venezuela actualmente es francamente insostenible. De manera que tienen que tomar obligatoriamente medidas. Tienen que tomarlo porque si no Venezuela va al colapso. Cuando digo colapso, simplemente la bancarrota total. Yo diría que un caso peor tal vez que Grecia, ¿no? Entonces, en este momento, las soluciones son varias. En primer lugar, desde luego, es ajustar lo que es la tasa cambiaria. Lo que es el dólar a 6.30 es el SICAD 1 y el SICAD 2. ¿Qué es lo que pasa? Tal vez, como dice Consecomercio ahora en Venezuela, se pudiera tratar de fijar una tasa única cambiaria, porque yo lo que veo es, dadas las circunstancias de Cuba y el acercamiento que ha tenido recientemente, el anuncio que hay de que van a restablecer relaciones con Estados Unidos y Cuba, yo creo que Maduro va a asumir una posición semejante, sabemos que él obedece a las reglas de Cuba, y si Cuba está adoptando una posición de abrirse un poco a la economía de mercado, aunque conserven una ideología comunista, a lo mejor Maduro viene por el mismo camino, y es una teoría muy particular mía, y si esa teoría es muy particular, que yo pienso, es muy posible que Maduro, siguiendo lo que es las pautas que le dictan desde La Habana, es muy posible que Maduro, las medidas que tomen, sean medidas para, digamos, aunque parezca mentira, tratar de fortalecer un poco lo que es el libre comercio, poner una tasa fija, aunque sea, digamos, 80 bolívares, tal vez 100
con dólar, pero que se pueda conseguir el dólar, que la gente sea capaz de comprarlo, no en el mercado negro, sino que exista la posibilidad de comprarlo, que los productores sean capaces de tener los insumos, la materia prima, para hacer llegar la oferta a la gente, porque en este momento no hay producción, y de que no se maltrate tanto a la empresa privada. Y en ese caso, sobrevivir lo que es un comunismo como está tratando de hacer Cuba, que está ahogada en este momento, ¿no? Ahora, Sí. se habla de un precio del petróleo venezolano, el barril cayó a $48. Nicolás Maduro ya ha dicho que las previsiones estaban calculadas con base a un barril $60. ¿Qué va a pasar con esto? ¿Es ingenuidad? ¿Por qué ocurre esto? ¿Es falta de planificación también? ¿Cómo afecta esto en el área económica en Venezuela? Bueno, fíjate lo siguiente, yo lo que creo es, o sea, yo soy de la opinión muy particular de que esta etapa de los precios del barril de petróleo no van a permanecer a este nivel. Va a subir nuevamente el precio del barril de petróleo. Y va a subir porque en el momento actual, particularmente, y viéndolo desde el punto de vista de lo que ocurre en los Estados Unidos, y conociendo lo que es el mercado de capitales y la bolsa de valores y los stock exchanges, o sea, lo que son los corredores de bolsa aquí en los Estados Unidos, es necesario de que el barril de petróleo suba porque los fondos de cobertura, que en inglés son los hedge funds, que funcionan con los commodities como el petróleo, necesitan de que el precio del petróleo esté más alto para poder sobrevivir, porque la especulación en el mercado financiero del petróleo, aunque parezca mentira, yo que he visto cifras de varios bancos que intervienen en la compra y venta de petróleo sin que sean unos clientes naturales, porque los clientes naturales del petróleo son las refinerías y las líneas aéreas, en primer lugar. ¿Cómo un banco hace un cliente compra petróleo? Lo que quieren es especular. Sin embargo, hay bancos que aquí en los Estados Unidos han ganado en 3 o 4 meses unos 35.000 millones de dólares en ese tipo de actividades. Ahora, Nicolás Maduro, Sí. incluso hoy ha acusado al gobierno de los Estados Unidos de ser el responsable de una especie de movida, una especie de jugada petrolera para que Rusia pague la deuda de Ucrania, hacer retroceder a Putin, hacer retroceder a Irán. Y lo de Venezuela es un caso marginal, digamos, es un juego a 3 bandas que Venezuela sale perjudicada. En la época de Ronald Reagan se realizó una movida petrolera para afectar adversarios políticos. Coménteme. Bueno, yo creo de que primero Maduro no es Chávez. Chávez, cuando en la época de Chávez pasó algo similar. Y Chávez pues habló con López y dijo, bueno señores, aquí te tienen que ayudarme. ¿Qué hizo López? Simplemente empezó a sobreexplotar sus yacimientos, de manera que empezó a hacer una oferta exagerada de sus crudos livianos. ¿Qué pasó? Pues simplemente al tener una oferta exagerada, pues bajan los precios. Pero Maduro no es Chávez. Y Maduro parece que se le acercó a los PEP y el resultado fue negativo. No lo tomaron en cuenta, no hicieron caso. De manera que los PEP no ha querido hacerlo en esta ocasión. Y me imagino que habrán su tipo de intereses allí. Y es muy posible que exista este tipo de organización, vamos a llamarlo así, para afectar lo que es a Rusia y por supuesto a Venezuela. Pero yo digo que no puede ser muy sostenible. Eso no puede ser muy sostenible. Los precios de petróleo no pueden seguir a este nivel. Para mí, y lo digo aquí públicamente, tienen que subir. Obligatoriamente tienen que subir. Y tienen que subir en el mercado mundial. Agradecemos a nuestro invitado Benjamín de Yurre, él es economista y periodista, además fue ex candidato para representante estatal Distrito 103. Gracias por acompañarnos en el día de hoy en Dígalo Aquí, conversando en torno a la economía. Hacemos una pausa. Muchas gracias.